Ahora le voy a dar paso y para que tome uso de la palabra al doctor Daniel Radío de la Secretaría Nacional de Drogas. Bienvenido, Daniel. Adelante. Buenos días a todos y todas. Gracias, señor Intendente, por la invitación. Gracias a todos los que me acompañan en la mesa, que seguro de los que yo tengo para aprender mucho. Gracias al Fondo de Población de Naciones Unidas, a Flaxo, a la Facultad de Psicología y al Sindicato Médico, que me honro en integrar. Además, que aprovecho para comentar que estamos cumpliendo 104 años en estos días. Es la segunda vez que vengo a esta mesa de apertura. El año pasado les cuento que me sentía un poco culpable porque les iba a perpetrar un discurso, pero este año, como me invitan por segunda vez, ya me parece que la culpa la tienen otros. Nuestras sociedades se han transformado en ámbitos de consumo y el consumo ha dejado de ser un momento en la cadena de actividad económica para transformarse en una manera de estar en el mundo, de relacionarse con los demás, de construir la propia identidad. Y cabe preguntarse cuánto pueden y cuánto deben hacer las políticas públicas para interferir con las decisiones de las personas respecto a esta tendencia evolutiva en el sentido de una pulsión hacia el incremento del consumo de cosas, de sustancias, entre otras cosas. La decisión de consumir o no es solo un aspecto más en la vida de las personas, un aspecto más de todo aquello que sucede en su mundo interno y en su entorno, pero un consumo no se convierte en problemático porque una persona tropieza con las drogas. Para llegar a un uso problemático de sustancias, antes pasaron cosas que no solo drogas, y que han jugado un papel en su capacidad de aprender, de pensar y de sentir. El consumo problemático de drogas no se presenta como un hecho aislado en la vida, ni tampoco es un fenómeno de generación espontánea. Generalmente es el emergente de algunas vulnerabilidades preexistentes, predisposiciones familiares, la exclusión social, las disfunciones familiares, la ausencia de un proyecto de vida. Recién cuando nosotros asumimos al otro, no meramente como un adicto, sino como el protagonista de una peripecia vital que fue el que lo condujo a su situación de uso problemático, recién ahí nos vamos a dar cuenta que el asunto no se resuelve porque nosotros le demos rienda suelta a un discurso que condena el uso o enunciando de manera más o menos vigorosa esa condena. No se resuelve deseando fervorosamente que no consuma más, no se resuelve demonizando las sustancias a través de todos los medios y con las más diversas estrategias publicitarias, y no se gana nada asustando a la gente ni dándole la razón a quienes en su legítimo derecho no quieren usar drogas, pero que además no quieren que los demás usen. Para hablar en contra de las drogas nos van a sobrar candidatos, sobre todo en esta época de elecciones. Nos van a sobrar candidatos para hacer gárgaras, para alardear de ser los más sensibles, para intentar conmovernos con un discurso sensiblero, para mostrarse firmes ante las cámaras de televisión, para utilizar el dolor de los que padecen, para medrar con el sufrimiento. Nos van a sobrar candidatos, pero nos van a faltar resultados. Cuando nos enfrentamos a una persona que ha desarrollado un vínculo tóxico con una sustancia, no se puede pensar en una sola cosa, como se decía recién, no se puede centrar la atención y la preocupación en la sustancia, porque lo que tenemos enfrente no es un síntoma, es una persona con toda su complejidad. Otra cuestión diferente son los daños asociados al consumo, y ahí sí un objetivo indiscutiblemente loable, es que nuestra prédica y nuestra práctica se proponga evitar o reducir los daños, apoyar a las personas para que puedan tener un marco apropiado para el desarrollo de vidas más plenas, más sanas, más capaces, para que puedan hacer más cosas, para producir más afecto, para vivir en armonía con la comunidad. Algunas perspectivas que generosamente podríamos llamar terapéuticas procuran la normalización de los adictos, planteada como una alternativa al castigo. Habría una forma de comportarse, de transitar por el planeta, de gestionar los asuntos vitales, incluido el placer, asumida como normal,
o como legítima, en la misma medida en que no pone en peligro la tranquilidad social y es compatible con cierta idea de orden. Esta perspectiva supone la represión o, en el mejor de los casos, la prevención de las que se entienden que son conductas desviadas. Y para reprimir o prevenir estas conductas desviadas se necesita, además, control social. Es el paternalismo del Estado en cuestiones sanitarias, tutelando las conductas y particularmente los consumos, como bien nos ha enseñado el psicólogo Fernández Romar aquí presente. Atrás de esto emerge el voluntarismo. Las soluciones tan bien intencionadas como intuitivas, respaldadas en experiencias y en testimonios que se presumen ser de validez universal y que rápidamente se confunden con experticia. Entonces surgen los liderazgos de ocasión, a veces voluntarios, dispuestos a liderar y encarrilar a los insurrectos, idóneos de la reconversión, de la vuelta al redil, verdaderos hijos pródigos del orden social instituido, de ese mismo orden social que permanentemente está siendo cuestionado por los descarriados. Es el uso de la coacción, pero teóricamente en pos del beneficio de quienes serán sometidos. Es el reemplazo de la pena por una medida curativa y de seguridad. Es la naranja mecánica. Es un régimen moralizador, disciplinador, que tiene como norte modificar los hábitos y los comportamientos. Es la nefasta veneración de las cadenas, es la resignación de la autonomía, es la institucionalidad organizada de tal modo que nos propone, nos impone y nos determina a que nos abstengamos de usar una sustancia que no deberíamos consumir por nuestro bien, porque nos hace mal. Hay unas cuantas décadas de fracaso repitiendo la consigna de dile no a las drogas. Mientras tanto, la vida nos pasa por encima y la tragedia no para de crecer. El enfoque de gestión de riesgos y de reducción de daños se constituye como una alternativa al modelo que concebía como única posibilidad de abordaje de los usos problemáticos la abstinencia. El modelo de gestión de riesgos y de reducción de daños, alejado de los dogmatismos intransigentes, no descarta, sino que incluye la abstinencia como una de las posibilidades, por cierto, una de las más efectivas, dentro de un amplio abanico de posibilidades evolutivas y de herramientas. Se trata de una perspectiva que engloba las diferentes posibilidades de atención y que procura tomar distancia de las miradas prejuiciosas y represivas, porque parte de la base de que es legítimo utilizar todas aquellas herramientas que tengan algún basamento en la evidencia para ayudar a que las personas no tengan un uso problemático, porque concibe el uso de drogas desde su complejidad y dinamismo y porque considera como componentes esenciales la promoción de salud, la prevención, el tratamiento, la inclusión social de las personas, que siempre debe ser el norte. Cuando los usos de sustancias son problemáticos, generalmente acaban afectando la salud de las personas y constituyen una patología. Ahora bien, si este es un problema de salud, ¿por qué el Sistema Nacional Integrado de Salud no tiene todas las respuestas? Entre otras cosas porque no es solo de salud, es y de salud. Porque también tenemos que trabajar para fortalecer el escudo de protección social y porque tenemos que colaborar en aportar sensibilidad y capacitación específica respecto al tema. Tenemos que generar redes paralelas de tratamiento. ¿Cada organismo tiene que tener su red? De ninguna manera. Nuestro país ha hecho desde hace muchas décadas una fuerte apuesta por la interinstitucionalidad que es congruente con la naturaleza compleja del fenómeno. En lo que tenemos que trabajar es en seguir fortaleciendo una red complementaria que ostente sensibilidad ante la temática y donde los técnicos tengan la capacitación específica para el abordaje, no para transmitir una perspectiva filosófica condenatoria del uso de sustancias, no para imponerle nuestra moral a nadie, ni para vulnerar derechos,
Se trata de crear condiciones favorables para la disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad y calidad de las diferentes intervenciones de atención, tratamiento e inclusión social, desarrollando atenciones individualizadas, adaptadas a las necesidades y a las características de las personas y de sus comunidades, y que incluya cada vez más desde propuestas comunitarias hasta propuestas clínicas, hospitalarias, y que pueda considerar la posibilidad de intervenciones individuales, grupales o familiares. Se trata de desarrollar un funcionamiento sistémico, posicionando y fortaleciendo una red nacional de atención en drogas que se haga cargo, por ejemplo, del seguimiento longitudinal, no desaprovechar una consulta para incluir la atención responsable, y esta es una de nuestras grandes carencias, es la que sigue al usuario si éste no regresa, lo busca, no lo rechaza porque no sostiene el tratamiento, no lo denigra, no lo estigmatiza, no lo trata de sucio, toda vez que estar limpio es el que no consume. Y además, una red que construya la demanda, que salga a buscar al usuario que no consulta, como hacen algunos dispositivos comunitarios, que procura la detección precoz y la prevención de un consumo de mayor riesgo. Pero antes, y termino, perdonen la extensión, pero antes hay que responderse a algunas preguntas que son más primitivas respecto a otros asuntos que nosotros tácitamente hemos dado por superado. ¿Cuáles son los problemas que están en la base, que son generadores de esas vulnerabilidades y que por lo tanto favorecen la aparición de los usos problemáticos, de los vínculos tóxicos, con las sustancias o con otras cosas? ¿Cuál es la magnitud de esos problemas? ¿Cuáles son las consecuencias de la represión de los individuos y del encarcelamiento de los usuarios de drogas que cometen delitos menores relacionados con el consumo? ¿Cómo afecta esto su situación de consumo problemático? ¿Cómo afecta a su familia y a sus hijos? ¿Cuánto se han vulnerado y se siguen vulnerando los derechos humanos de estas personas, particularmente cuando están presas? ¿Cuáles de estos problemas se han generado por el uso de drogas y cuáles se han generado a punto de partida de políticas equivocadas que hemos desarrollado y seguimos desarrollando en el mundo? Adentro de cada uno de nosotros habita un pequeño y perenne juez de las conductas ajenas. Lo que es preciso en primer lugar es no juzgar, sabiendo que detrás de cada persona que tiene un uso problemático hay una historia de vida, no solamente personal, sino también familiar y social, que muchas veces es lo que está en la base de su vínculo inadecuado con una sustancia o con otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel Radío.